Hermanos, damos una cordial bienvenida a todos los que se reúnen en esta hora para escuchar de la palabra del Señor. Y como es costumbre, vamos a hacerlo cantando un himno. Es el himno número 411 de nuestros himnarios. Himno 411 dice: Iglesia de Cristo, reanima el amor y alegre en la noche espera al Señor. Jesús, el esposo, vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. En realidad, hermanos, como siempre decimos, estos himnos fueron inspirados de las Escrituras. Y en este himno nosotros podemos mirar las tres virtudes que el apóstol Pablo habla a los hermanos en Tesalónica. Leo el versículo donde aparecen las tres virtudes que Pablo resaltaba en aquellos creyentes de Tesalónica, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza, en nuestro Señor Jesucristo. El amor, la fe y la esperanza que ellos vivían día a día, aquellos creyentes de esa época. Vamos a cantar el himno 411 que dice de esta manera: Iglesia de Cristo, reanima el amor y alegre en la noche espera al Señor. Jesús el esposo, vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. Si algunos dormitan sin sentir dolor, la fe sea en todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. El hombre en sus penas, infiel pecador, se entrega en las manos del sueño traidor. Mas el que es amado del fiel Salvador, velar esperando, prefiere mejor. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor.
noche difunde su negro pavor, mas pronto del alba saldrá el resplandor. En tanto esperamos el primer albor, cantemos en coro con gracia y ardor. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. Bien, hermanos, queremos pedir la ayuda de algún hermano en comunión que pueda orar al Señor para encomendar esta reunión en sus manos. Por favor, un hermano en comunión que pueda guiarnos en oración para encomendar esta reunión. Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos dar las gracias en esta hora de la tarde. Queremos agradecer porque tú has sido misericordioso, has sido bueno y clemente para con nosotros. Tú has estado paciente. Queremos darte las gracias porque podemos escuchar de tu palabra de manera libre y queremos que tú, Señor, seas con cada uno de nosotros, sabiendo que tu palabra no vuelve a ti vacía. Señor, rogamos por cada uno de aquellos que no son de Cristo o aquellos que aún no han creído en el nombre del Señor. Queremos rogar para que tú puedas abrir el corazón de aquellos que aún están fuera de la puerta. Señor, queremos suplicarte que tú también seas para cada uno de nosotros y queremos pensar en tu palabra cuando dice, abre nuestros ojos y miraremos las maravillas de tu ley. Señor, ayúdanos a comprender lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Ayúdanos a poder comprender que necesitamos estar cada día más cerca de ti. Señor, rogamos por el hermano que tomará de tu palabra, rogamos para que tú le bendigas ricamente y queremos rogar para que todo sea dirigido con tu Santo Espíritu. Sabemos que tu palabra dice, no con fuerzas humanas, sino con mi espíritu. Señor, guíanos, guía al hermano, guíe desde principio a fin, y para que todo esto sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro amado Salvador. Dejamos todo esto. Amén. 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 Bien, hermanos, como veníamos hace un tiempo haciendo un estudio acerca del Espíritu Santo, y en realidad hacer una pequeña mención de lo que ya habíamos hablado, pero en esta tarde los hermanos pueden buscar en Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4 y versículo 30. Hacer un pequeño resumen de lo que hasta donde llegamos anteriormente. Y mirábamos que el Espíritu Santo es una persona. Dábamos los versículos bíblicos que apoyaban esto. También mirábamos que el Espíritu Santo posee voluntad, como lo vimos en Hechos capítulo 13, versículos 1 al 4, donde dice que Pablo y Silas fueron encomendados por los hermanos debido a la guía del Espíritu Santo. Esa fue la voluntad del Espíritu Santo. También mirábamos que en Hechos capítulo 16, versículos 6 al 7, el mismo Espíritu también le guió en todos sus movimientos. En primera a los Corintios, capítulo 12 y versículo 11, ahí miramos que el Espíritu Santo distribuye los dones espirituales en cada santo, de acuerdo a su soberana elección. Esta elección es una expresión de su propia voluntad en este trabajo. También mirábamos que el Espíritu Santo posee dos atributos más, que son sumamente importantes para poder entrar a lo que habremos de leer en Efesios 4 y versículo 30. El Espíritu Santo posee emociones
y sensitividad. Y si nosotros podemos mirar eso, ya podemos ir entrando en este capítulo de Efesios 4 y versículo 30 dice, en Efesios 4:30 dice de esta manera su palabra: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En realidad, hermanos, somos advertidos, sabiendo que el Espíritu Santo posee emociones y sensitividad, somos advertidos a no entristecer al Espíritu Santo. Esa es la palabra que aparece allí también. Allí aparece la palabra contristar, que es lo mismo que entristecer. Somos advertidos a no entristecer al Espíritu Santo. Esto, hermanos, quiere decir que podemos causarle un profundo dolor por el pecado en el cual continuamos, lo cual es contrario a su santo carácter y trabajo en nuestras vidas. Podemos ver que en cuanto a sus emociones y su sensitividad, tiempo atrás también veíamos versículos de la Biblia que corroboraban esto. Y como lo podemos mirar también, hermanos, sería bueno verlo para confirmar. En Hechos capítulo 7 y versículo 51. Hechos capítulo 7 y versículo 51 dice de esta manera: el Espíritu Santo puede ser resistido, dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Sí, querido hermano, el Espíritu Santo puede ser resistido. También puede ser insultado. Hebreos capítulo 10 y versículo 29. Que sea la misma palabra del Señor la que pueda hablar a nuestros corazones. Y dice de esta manera, Hebreos capítulo 10, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Sí, él puede ser resistido, puede ser insultado. En primera a los Tesalonicenses, dice el capítulo 5 y versículo 19, de esta manera. Capítulo 5, versículo 19. No apaguéis al Espíritu Santo. Una mejor traducción sería: no resistáis al Espíritu Santo. Puede ser apagado, o en una mejor traducción, puede ser resistido por nosotros. También en Hechos, capítulo 5, versículo 3. Hechos, capítulo 5 y versículo 3 dice: y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Una historia tan conocida que ocurrió en el principio de la iglesia, donde aquel matrimonio, Ananías y Zafira, tomando de aquel dinero y sustrayendo y mintiendo y queriendo engañar al Espíritu Santo en base a una mentira, nosotros sabemos completamente la historia de lo que le sucedió a aquel matrimonio. Puede ser resistido, puede ser insultado, puede ser apagado, aún se puede intentar mentirle al Espíritu Santo como lo quiso hacer aquel matrimonio. Debido, hermanos, a estas características que hemos considerado, encontramos
que Él se mueve y trabaja como una persona real. Él posee emociones y sensitividad. Reacciona como una verdadera personalidad lo haría. Él despliega todos los atributos esperados de uno quien es una persona real. La única y razonable conclusión a la que llegamos es esta. Él es todo lo que las Escrituras revelan que Él es. Él es verdaderamente Dios y posee personalidad. Estas verdades abren nuestros espíritus y debieran abrir nuestros espíritus cuando tomamos las revelaciones concernientes a Él y las creemos. Ojalá, hermanos, podamos apreciar y comprender estos dos aspectos de Él más y deseemos saber más de su bendita persona. Hasta allí es lo que habíamos visto en cuanto al Espíritu Santo. Y ahora podemos encontrar, hermanos, tres condiciones que las Escrituras nos habrá de detallar claramente para tener una verdadera espiritualidad. En otras palabras, para poder decir que pueda llamarse a ese hermano o a esa hermana que es una persona espiritual. Hay tres condiciones en las Escrituras para que nosotros podamos desplegar de esa manera una verdadera espiritualidad. La primera está en este versículo que acabamos de leer, que está en Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Somos llamados a no entristecer al Espíritu Santo. Somos llamados a vivir día tras día con el que es infinitamente santo, por lo cual el pecado es totalmente opuesto a las manifestaciones verdaderas del Espíritu en nuestras vidas. Pregunta: ¿qué es lo que contrista al Espíritu Santo? Podemos decir que el pecado destruye la espiritualidad porque cuando se tolera en la vida diaria del creyente, el Espíritu tiene que dejar su ministerio por medio de él y debe principiar su ministerio de súplica a nosotros. El Espíritu Santo que cuando gobierna nuestras vidas y vivimos vidas espirituales, donde en nuestra vida de pecado ha sido solucionada, es aquello que habremos de mirar más adelante y cómo hacer aquello. Y podemos vivir en comunión con nuestro Dios. Y por lo tanto el Espíritu Santo no vive en nuestro corazón contristado. En realidad el ministerio que Él podía realizar por medio de nosotros, ahora ese ministerio el Espíritu Santo debe cambiarlo completamente. Y debe principiar su ministerio enfocado hacia nosotros mismos, para poder comenzar a trabajar en esa vida y quitar aquel pecado que estorba en la comunión de aquel Hijo de Dios, con su Dios y con el Espíritu que es infinitamente santo. Ahora también debemos recalcar algo. En la Escritura nos enseña que el Espíritu se retira de nosotros. El Espíritu Santo, cuando hay pecado en nuestra vida y Él está entristecido en nuestra vida, querido hermano, el Espíritu Santo no sale de nuestro ser. Él sigue morando y sigue viviendo en nuestra vida. Pero podemos vivir con el Espíritu entristecido o no. Después de haberle recibido, tal vez vivamos por lo que en realidad dicta nuestra conciencia en cuanto al pecado. Pero debemos vivir bajo una norma moral infinitamente más elevada, la que dicta el Espíritu y lo cual Él usa. Hermanos, debemos detenernos un poquito en esto. Y esta nota que hemos dicho ya ahora al final, en realidad no debemos vivir bajo una norma moral nuestra o en base solamente a nuestra conciencia, a pesar
que el Espíritu Santo muchas veces ocupa nuestra conciencia para trabajar en nuestra vida y hacernos comprender lo que estamos haciendo mal o el pecado en el cual estamos incurriendo. Podríamos querer recibir o arreglar esa situación en nuestra vida en base a un pecado que no conocemos. Por supuesto que no. Sencillamente se debe, o aquí lo que el apóstol Pablo está enseñando, o el que escribe esta carta, está enseñando sencillamente a que tiene que ver en cuanto a cómo yo miro mi vida espiritual y cómo yo me debo ajustar al Espíritu Santo. La norma es entender un pecado que nosotros conocemos, ya sea uno o otros pecados que nosotros conozcamos y que debemos en base a eso cambiarlo. Hermano, recuerdo bien mi vida cristiana al comienzo de mi vida, y esto cada vez que lo cuento con vergüenza, porque es algo que me produjo eso en mi vida al principio. Recuerdo a los 18 años recién convertido, mi vida giraba en torno a un deporte que nosotros conocemos muy bien en Chile, el fútbol. Y mi mente se enfocaba solamente en eso. Un hombre inconverso que deseaba incluso ser un profesional del fútbol, pero conocí al Señor en mi vida. Y mi vida se cambió en ese sentido. Pero ¿sabe lo que quedó? Algo que me hizo tanto daño en mi vida al principio. Recuerdo que estando inscrito en un club deportivo de barrio, muchas veces la cena del Señor que se realizaba en Echaurren en ese tiempo era en la tarde. Y recuerdo ahora cómo hacía el llamado a aquellos amigos donde ellos vivían, que era otro barrio. Y la pregunta era de esta manera: ¿a qué hora jugamos? ¿Y cuándo jugamos? Y lo más tremendo era cuando ellos me decían jugamos el domingo. Y la pregunta continuaba y se decía, ¿y a qué hora jugamos? Y ellos me decían en la tarde. Era tremendo, hermanos. Porque ahí yo comenzaba a vacilar y decía, ¿voy a la cena del Señor o voy a jugar? Y sencillamente, hermanos, con vergüenza lo digo, muchas veces fui a jugar a la pelota. Pero no hubo nunca una alegría porque mi vida realmente había cambiado y el Espíritu Santo estaba dentro de mi ser. Y recuerdo tan bien y tan claramente cuando llegaba a ese lugar y me vestía para salir a la cancha y ahí sentía una tremenda y una profunda vergüenza. Cuando salíamos y nos presentábamos allí en esa cancha y había que levantar las manos para presentarse, sentía vergüenza. Sí, el Espíritu Santo estaba trabajando a mi corazón y a mi conciencia y me hacía ver lo mal que estaba. Hermanos, muchas veces debo decir con llanto y le pedía al Señor que sacara eso de mi vida. El Espíritu Santo estaba trabajando allí. Era algo que yo sabía en mi vida. Hasta que el Señor quitó aquello y después nunca más jugué. Dejé de estar con inconversos jugando y no celebrar la cena del Señor en mis principios como creyente. Recuerdo el caso también de un hermano allí en Echaurren, un hermano mayor, cuando yo le hablaba estas cosas y ellos me decían lo que debía de hacer. Y recuerdo que un día un hermano que después de convertirse, llegó la hora en que él tenía que ser bautizado. Pero él sabía, porque algo que él hacía en su vida en secreto, cuando él decía que ningún hermano le miraba, él aún se mantenía fumando cigarrillos. Pero había algo en su ser que le hacía sentir mal, el Espíritu Santo, porque él era un creyente verdadero. Y él también suplicaba por aquello, que el Señor quitara de su vida aquello. Y la historia continúa cuando este hermano llega al bautisterio y le toma al hermano y le procede a bautizarle y le sumerge en las aguas. Y al levantarle de las aguas, queda flotando en el agua la cajetilla de cigarro.
Y el hermano que le bautizaba le dice al hermano joven nuevo, le dice, hermano, se le cayó esa cajetilla. Y ese hermano recuerda que esa fue algo que sucedió en su vida, que le hizo sentir que era la última vez que tomaba un cigarro para fumar, y dijo de esta manera, no es mi hermano, dijo, es del hombre que quedó sepultado en las aguas y nunca más fumó. Sí, hay cosas, hermanos, que muchas veces entorpecen nuestra vida, ya sea en un principio de nuestra vida cristiana o tal vez sea en una vida ya avanzada. Hay cosas que debemos sacar en nuestra vida porque entristecen, contristan al Espíritu Santo. Nuestra no es nuestra norma moral. Debemos guiarnos por la norma moral que es infinitamente más alta que la que tiene Él. Por lo tanto, hermanos, somos llamados a hacer ajustes en nuestra vida y entender lo que es el pecado en nuestra vida. En realidad, el pecado del cristiano se presenta en dos aspectos. Una es que Dios ha provisto que el pecado pueda ser evitado. ¿Dónde vemos esto en las Escrituras? Bueno, el Señor ha provisto su palabra y dice de esta manera, podemos citar un versículo que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es la palabra del Señor que puede ayudarnos para encaminar nuestros pasos en esta vida que tenemos por delante como cristianos y evitar aquellos pecados. El pecado que podemos mirar en Hebreos que dice, es el pecado que nos asedia. Y como bien decía una vez un hermano, antes que nosotros nos levantemos, el pecado ya está levantado. Ya ha amanecido y nos espera. Bueno, Dios ha provisto en su palabra que el pecado pueda ser evitado. Pero también Dios ha provisto un remedio si el pecado ha sido cometido en el creyente. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer si hemos pecado? ¿Cuál es la norma para curar esto que ha sucedido, el estrago que trae el pecado? En realidad, hermanos, no se trata de enumerar todos los pecados, ya que todo pecado le entristece. Así que, por lo tanto, debemos hacer una cosa que pueda llevar a entender la vida que estamos llevando y que, por lo tanto, nosotros sabemos que el Espíritu Santo está entristecido porque está trabajando a nuestra conciencia y nos está diciendo lo que estamos haciendo mal. Más bien, hermanos, debe ser una confesión real que lleva a un arrepentimiento genuino. ¿Cuál es la condición en realidad para salir de esta situación el creyente? Así, hermanos, como el inconverso necesita creer para tener vida eterna, el creyente necesita confesar para ser perdonado y restaurado. Eso lo podemos ver, hermano, en 7 pasajes que habrán de mostrarnos estos pasajes lo que nosotros debemos hacer en base a las Escrituras. Hay 7 pasajes principales en las Escrituras que nos habrán de ayudar a poder salir de esta situación en la que estamos, cuando el Espíritu Santo se entristece por el pecado. El primer pasaje lo encontramos en Juan capítulo 13, el Evangelio de Juan, capítulo 13, dice de 13 y versículos 1 al 11. Juan, capítulo 13, versículos 11 al 11 vamos a leer. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban,
como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Hermanos, estos 7 pasajes son realmente importantísimos en nuestra vida para mantener una vida limpia ante el Señor y para que el Espíritu Santo no esté contristado en nuestras vidas. Aquí en este pasaje nosotros lo que aprendemos, que solamente la única persona que puede limpiar a un creyente de nuestros pecados es Cristo el Señor. No hay nadie más. Al indagar en este pasaje miramos que el Señor se levanta en aquel aposento alto después de que ellos comieron, o antes que ellas comieron. Se levanta de la cena y se quita su manto y tomando una toalla se la ciñó. La figura del siervo obediente que se despojó de su gloria para venir a este mundo y tomar forma de siervo y morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y dice que comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y aquí es importante entender esto. ¿Cuál es la reacción de Pedro? Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Sabe lo que estaban mal entendiendo Pedro? En otra traducción podría decir, cuando él le dice: no solo mis pies, las manos y mi cabeza. En otras palabras, Pedro le estaba diciendo: Señor, entonces báñame completamente. Y el Señor le aclara, le dice, Pedro le dice: el que está bañado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y aquí quiero hacer un alcance y detener un poquito por si hay alguien que aún no tiene al Señor Jesucristo como su Salvador. Toda persona que ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal pasa a estar limpio completamente. Dice su palabra que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, nos ha bañado, nos ha limpiado completamente. Pero la figura aquí era la figura de antaño en esos lugares, donde aquellos creyentes y aquellas personas, por el hecho de caminar por aquellas polvorientas calles, al andar con aquellas sandalias, ellos por el andar en esas calles polvorientas ensuciaban sus pies. Y es lo mismo que sucede en nosotros en el día de hoy. Nosotros ya estamos limpios de nuestros pecados.
pero también en nuestro andar nos ensuciamos nuestros pies. Y debemos limpiarnos nuestros pies. Y por eso que debemos acudir siempre al Señor. Un hermano un día dijo que nuestras cuentas con el Señor en cuanto a nuestra vida diaria deben ser diarias y constantes. Y también deben ser cosas cortas, que no acumulemos en nuestra vida pecado y pecado, sin limpiar nuestra vida ante el Señor. Es necesario en nuestra vida, por el andar en este mundo que tenemos, que debemos limpiar nuestros pies diariamente. Recurrir y entender que Cristo es el único que puede limpiar nuestro andar diario en nuestra vida. El que está limpio no necesita lavarse los pies, porque está completamente limpio. No necesita hacer aquello. Es solamente entender que es una limpieza para mantenerse en comunión con nuestro Dios. Fíjese que esto del lavado es algo que ocurrió hace tanto tiempo en cada uno de nosotros, y vamos a mirar un versículo también que nos habla acerca de aquello para tener una mejor claridad y poder, de esta manera, poder confirmar un poquito mejor lo que estamos viendo y hablando. Aquí hay un pasaje en Tito, en el capítulo 3, y dice de esta manera. Tito capítulo 3 y versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El lavamiento que ocurrió una sola vez y no habrá de ocurrir nunca más. Si hay alguien en este momento que está escuchando y piensa que debe pasar por esa experiencia una y otra vez, querido amigo, es algo que se hizo una sola vez y esa persona quedó limpio para siempre. Pero por el hecho de andar en esta vida, nosotros muchas veces nos ensuciamos nuestros pies y debemos recurrir al Señor Jesucristo para limpiarnos nuevamente. Segunda cosa que podemos ver en estos 7 pasajes, el primero lo vimos en Juan capítulo 13, versículo 1 al 11. Solo Cristo puede limpiarnos del pecado diario en nuestra vida. Segundo pasaje que podemos ver en cuanto a lo que venimos hablando, en primera Juan capítulo 1, versículos 5 al 10. Primera de Juan, capítulo 5, versículos, primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Podemos mirar aquí, hermanos, en este pasaje,
Sencillamente que la confesión es la única condición de comunión, perdón y limpieza. La confesión del creyente es la que traerá la comunión con Dios, es la que traerá el perdón inmediato y la limpieza inmediata. ¿Por qué decimos esta palabra inmediata? Muchas veces en nuestro principio de nuestra vida pensábamos que cuando confesábamos nuestro pecado al Señor y quedábamos amargados pensando que tal vez el Señor no nos hubiese perdonado. Querido hermano, la Escritura lo dice claramente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Es algo instantáneo. Para poder estar en comunión con nuestro Dios, es necesario, ¿qué cosa? La confesión sincera, que es la única condición para tener comunión, perdón y limpieza. Es algo instantáneo que ocurre en el momento. Primera a los Corintios es el tercer pasaje que podemos mirar y eso aparece en el versículo 11, versículos 31 al 32. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 31 y 32. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo, para evitar ser condenados con el mundo. En realidad, el hecho de juzgarse a sí mismo, ¿qué cosa evita, querido hermano? El castigo. Pero cuando no ocurre eso en nuestra vida y no consideramos estos tres pasajes que ya llevamos en nuestra vida puede estar fuera de foco con el Señor y por lo tanto tenemos una vida que no tiene comunión con Dios. El Espíritu Santo está dentro de nuestro ser, pero está entristecido y trabajando y volcando su ministerio para llevarnos a un arrepentimiento, a una confesión, para poder ser restaurados. Pero si seguimos de esa manera, mas siendo juzgados, que es lo que Dios no quiere que ocurra, cuando se llega ya al extremo que un hermano ya no quiere hacerlo, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Pero para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. Esto es sumamente importante tenerlo claro en nuestras vidas, hermanos. Que si nosotros no llevamos a cabo aquello, si no nos juzgamos en nuestra vida, el Señor tendrá que actuar y darnos un castigo en nuestra vida. ¿Para qué? Para no ser juzgados con el mundo. Y si nosotros tomamos esto, del contexto que fueron tomados estos dos versículos, mire cuando ocurre el castigo que puede llevar, que Dios pueda castigar a los suyos. Leo el versículo 27. De este mismo capítulo 11, y es lo que tiene que ver, es concerniente cuando estamos tomando la cena indignamente. Capítulo 11, versículo 27 dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Cuál es el castigo que vemos aquí en las Escrituras? Versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, el Señor se los lleva al cielo. Hermanos, somos responsables en la asamblea en que usted está. Somos responsables personalmente nuestra vida con el Señor, con nuestro Dios y con el Espíritu Santo.
Pero también somos responsables en cuanto a la vida que llevamos de asamblea. Por el hecho de no juzgar nuestras vidas. Y muchas veces no juzgarlas y de esa manera tomamos la cena del Señor y lo hacemos indignamente. ¿Qué hacemos? Comemos juicio y bebemos para sí mismos. ¿Cuál es el resultado que lleva aquello? Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. En primer lugar, se comienza a ver que hay hermanos que comienzan a enfermarse más, que hay hermanos debilitados, hermanos que ya no quieren saber del Señor, hermanos que se alejan del Señor y es que están viviendo lejos del Señor. Y muchas veces el Señor tiene que tomar hermanos y llevárselos a su presencia. Esto es una cosa de responsabilidad de cada uno de nosotros, el juzgarnos a nosotros mismos. Cuarta cosa, o cuarto pasaje que también nos ayudará en cuanto a esto. Hebreos capítulo 12 y versículos 3 al 15. Hebreos capítulo 12, versículo 3 al 15 leeremos. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, los que hemos sido padres y hemos tenido que criar hijos, la disciplina en realidad no es nada agradable y no es fácil. ¿Sabe lo que es fácil? Dejar a nuestros hijos sin disciplina. Y se crían hijos desobedientes. Hijos indisciplinados. Recuerdo muchos años atrás, cuando una hermana me decía que ¿qué podía hacer con sus hijos? Que no la obedecían. Indagando un poquito en la vida de ella optó por nunca disciplinar a su hijo. Nunca lo corrigió. Y ahora el niño que tenía entre 15 a 16 años, ella quería corregirlo, el niño ya no le obedecía. Hermanos, somos responsables de disciplinar a nuestros hijos, pero es algo tremendamente difícil. El que habla tuvieron que disciplinar a sus hijos y usted habrá de entender que cuando nosotros debemos disciplinar a nuestros hijos y castigar a nuestros hijos es algo doloroso, pero es algo necesario. Según este pasaje nos enseña
hablando de Dios como nuestro Padre. Dice bien claro: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. El Señor, porque nos ama, nos disciplina. Y dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Y la pregunta que hace, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? El que no es hijo de Él, pues. Yo no podría jamás disciplinar a un hijo que no es mío. Ni siquiera me atrevo a disciplinar a mis nietos, porque no son mis hijos. Tienen sus padres y su madre que deben disciplinarles y enseñarles aquello que Dios también hace con nosotros como hijos. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Yo no sé si usted se ha fijado en Proverbios, cuando dice que el hijo consentido avergüenza a sus padres. Es aquel hijo que nunca fue disciplinado, que hace lo que quiere con su vida. ¿Sabe lo que yo pensaba cuando estábamos jóvenes con mi esposa y teníamos que hacer aquello de disciplinar y enseñar, que no es fácil? Mirábamos que esto habría de dar un fruto si nosotros lo hacíamos. Pero muchas veces nosotros pensamos y no pensamos bien en lo que la Escritura nos dice, que nosotros debemos disciplinar, que eso debe ser un continuo hasta nosotros enseñar a nuestros hijos, y no lo creemos porque el tema de castigo físico es mal visto, pero también es mal usado. Esto deseo aclararlo, para que no haya ningún hermano que está escuchando que ahora después de esto diga, yo ahora a mi hijo le voy a pegar y bien fuerte. No, no, hermano, no se trata de eso. En Proverbios la enseñanza es, corregirás al muchacho con vara y no morirá. Entonces, hermano, usted no tiene que ir a buscar una vara ni un palo. Nosotros a nuestras hijas, yo recuerdo a las hijas mayores, a las 3 en realidad, una sola vez les pegué, estando ellas pequeñitas, y le pegué con la mano. ¿Y sabe dónde le pegué? Donde ellas colocaban su pañal. La pregunta es, ¿les dolió que el papá le pegara cuando tenían el pañal? Por supuesto que no les dolió. Lo que les dolió y les dio rabia y le molestó era que el padre le dijera no, y le prohibiera y lo corrigiera, lo disciplinara. Yo que recuerde, nunca más le pegué de esa manera cuando ellos eran niños. La mamá tal vez le pegó más. Fue la que pasó más tiempo con ella. Y corrigió y disciplinó a sus hijos. Hermanos, ustedes saben, esto lo digo siempre, estando en un país fuera de Chile, yo vi muchos hermanos, si no decir todos los hermanos americanos, ellos disciplinan a sus hijos de pequeños. Es normal para ellos. Nadie les reclama. Yo veía en las reuniones cuando esos pequeñitos, chiquititos, estaban y sus papás se sentaban en la cena, ellos entraban atrás y ponían a sus pequeñitos, y yo les miraba a aquellos y decía, a ver el comportamiento que tienen. Y ellos de repente hacían unas pequeñas travesuras, pero con mucho cuidado, porque había un trabajo de sus padres de disciplinar. Pero ¿qué ocurría cuando uno de ellos se indisciplinaba y cometía cosas y comenzaba a hacer mucho desorden? Mire, yo nunca vi a un papá americano enojado pegándole a un hijo. Tomaba al pequeño, lo sacaba afuera, y a veces cuando si usted estaba cerca, sentía 1, 2 o 3 palmetazos, pum, 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 y se acabó. Y volvía el niño y se lo sentaban. Y el niño se quedaba allí. Entonces, esto que estoy contando en cuanto a la disciplina, es algo que está en las Escrituras. Dios, porque nos ama, nos disciplina. Pero el castigo no viene de inmediato. El castigo muchas veces viene a su tiempo. El Señor nos advierte por su palabra.
Y nos va mostrando y el Espíritu Santo va trabajando para que el Señor no quiere castigarnos. Pero llega un momento en que el Señor, por el hecho que nosotros no nos juzgamos, Él debe castigarnos. Y eso acontece. Él espera. Es paciente muchas veces con nosotros. Él no quiere que nosotros pasemos a ser condenados con el mundo. Por lo tanto, cuando el hermano se juzga a sí mismo, ¿qué es lo que ocurre? Inmediatamente eso se detiene. Hermanos, estos pasajes son sumamente importantes para entenderlo bien. Yo creo que hemos llegado hasta el cuarto, solamente por el tiempo. Pero también quisiera hablar algo acerca de lo que estamos hablando, del Espíritu Santo. Hemos visto 4 pasajes principales que hablan acerca de cómo nuestra vida puede vivir en comunión con el Señor. Bueno, pero también quisiera hablar a aquellos que están sin Cristo. Hablamos del Espíritu Santo y podemos decir y preguntar, y alguien podría decir, ustedes que hablan del Espíritu Santo y que dicen que es persona y que trabaja en el corazón y en el alma del ser humano, del creyente, para contristarle y trabajar por medio de su conciencia y por su palabra para poder que pueda vivir en comunión con su Señor. ¿Cómo puede el Espíritu Santo puede estar en nuestros corazones? ¿O cómo el Espíritu Santo llegó a estar en nuestros corazones? ¿Cómo llegó a vivir el Espíritu Santo en nuestras vidas? Voy a leer solamente para que tú lo puedas escuchar. Dice en Efesios capítulo 1 y versículo 13. En él también vosotros, habiendo, dice, oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay pasos para tener el Espíritu Santo. Nosotros tuvimos que pasar por pasos para que el Espíritu Santo viniera a vivir y morar con nosotros. ¿Y cuál fue eso? La palabra de Dios, por la cual nos predicaron ese bendito evangelio. Y nosotros, cuando oímos ese evangelio, lo creímos en nuestro corazón y lo aceptamos y nos arrepentimos y nos convertimos al Señor. ¿Qué ocurrió? Sencillamente que el Espíritu Santo vino a morar dentro de nuestros corazones. Un creyente, una persona que ha recibido al Señor, tiene este Espíritu Santo. Y termino con un versículo que dice en Romanos, capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8 y versículo 9 dice de esta manera, hablándole a los creyentes, mas vosotros no vivís según la carne, a los creyentes, sino según el Espíritu que fue recibido el día en que creímos en él y que escuchamos el Evangelio. Y mire lo que dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es del Señor. La pregunta, querido amigo, ¿te recuerdas haber escuchado el Evangelio, la palabra de verdad, y que tú hayas creído en él? ¿Hayas depositado tu fe y tu confianza en el Señor para arrepentimiento y conversión? ¿Y que hayas sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa? ¿O podemos decir como dice aquí en Romanos? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Querido amigo, ¿el Espíritu Santo mora en tu ser? ¿O sencillamente eres una persona que está todavía sin Cristo y sin salvación? El Espíritu Santo no habrá de entrar en tu vida hasta que tú, por medio de la palabra del Señor, por medio del Evangelio, puedas entender la condición en la cual estás de perdido, de pecador, y que por ende puedas refugiarte en el Señor Jesucristo y recibirle como tu Salvador personal. Allí inmediatamente el Espíritu Santo podrá vivir en tu vida. Si alguno
no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hermanos, vamos a dejar hasta aquí, por el momento, después de haber visto estos 4 pasajes. En realidad debemos ser conscientes de esto. Lo que dice Efesios, capítulo 4 y versículo 30 es un mandamiento. No entristezcáis al Espíritu Santo. Es un mandamiento de Dios. A no entristecer a aquella bendita persona que vive en nosotros y que estará en nosotros hasta el fin del siglo. El Espíritu Santo no se va de nuestras vidas cuando pecamos. El Espíritu Santo se entristece en nuestra vida y comienza a trabajar para volver y que podamos tener comunión nuevamente con nuestro Dios, con el Señor y con Él mismo. Hermanos, cuán importante es mirar esto desde un punto de vista, pensando de una vida de asamblea también, viendo lo que es algo solemne que dice ese pasaje. Algunos están durmiendo, otros están debilitados y otros están enfermos. ¿Sabe cuál es la razón? Y puede ser la razón, aunque hago hincapié en esto. No todas las enfermedades ni todas las partidas son debido a esto. Es porque el Señor desea llevar a los suyos muchas veces y tiene sus plazos, pero muchas veces, debido a estas cosas que ocurren en las iglesias, en otras palabras podemos decir de esta manera, hermanos, cuando hay pecado oculto en la iglesia, estas cosas sí suceden. Pero entendemos en la soberanía del Señor, de Dios, que Él es capaz completamente de sacar estas cosas. Dios permita que no tengamos que llegar a esto, que tengamos que ver hermanos enfermos, debilitados, y que hermanos que sean cortados, porque no se juzgaron, no nos juzgamos a nosotros mismos, y no vivimos en comunión con nuestro Dios. Esto es solemne, hermano. Esto es algo que nos debe preocupar tremendamente en nuestra vida cristiana diaria. Es una vida en la cual nosotros al Espíritu Santo no podemos engañar. Él reacciona como una persona y sus emociones y su sensitividad hacen que Él se entristezca y comienza a trabajar para sacarnos de esa condición. Todo pecado, hermano, todo pecado contrista al Espíritu Santo. Así como hay pecados que pueden ser restaurados rápidamente, como lo que hemos visto, también hay pecados que necesitan una disciplina diferente. Y eso poderlo usted leer, lo puede leer en 1 Corintios capítulo 5. Son pecados de excomunión. Son pecados que necesitan un trato diferente. Es cuando la iglesia llora y tiene que sacar a algún miembro de los suyos, que en base a una confesión genuina se ha arrepentido de su pecado y es sacado fuera de la comunión. Querido hermano, si estás en esta condición, no bastará solamente que tú esto lo hagas en tu casa. Esto tiene que salir a la luz y tiene que llevar un conducto regular de iglesia y que tiene que ser arreglado. ¿Cuáles son esos pecados? 1 Corintios capítulo 5. Allí hay una lista de pecados que necesitan un trato diferente, que debe ser tratado de diferente manera. Así que hermanos, con esto terminamos por hoy y que el Señor bendiga su palabra a nuestros corazones y nos haga recapacitar y meditar firmemente en la vida que estamos llevando y que hacemos llevar y cómo vive aquel Espíritu Santo en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Hermanos, vamos a orar y nuevamente pedir a algún hermano que pueda orar. Un hermano de nuestras asambleas en comunión, por favor, que pueda orar al Señor. Recuerde abrir su micrófono para que podamos escucharle, hermano, por favor.
Padre nuestro, en tu gracia, en tu misericordia, tú nos tienes en cuidado y nos has guardado hasta aquí. Te damos las gracias por tu fidelidad, por tu buena voluntad para con nosotros, porque sabemos que no somos perfectos, pero tú quieres que lo seamos. Te damos las gracias por tu palabra que hemos tenido esta noche, porque toca nuestros corazones, nos hace pensar y nos hace, Padre nuestro, hacernos un examen en nosotros mismos, para que tengamos la libertad de hablar bien de ti, de bendecir tu nombre y también de poder rogar a ti por nosotros, por todos tus hijos que estamos en esta noche escuchando tu palabra y también por todos aquellos que no lo pueden hacer, que tú les bendigas, tú los ayudes y que tú, Padre nuestro, suplas toda necesidad. Rogamos por nuestros hermanos, don Jorge, su familia, para que tú des paz, tranquilidad y tú, Padre nuestro, le bendigas y lo ayudes para que él siga su ministerio. Padre nuestro, nuevamente, gracias por esta tu palabra y rogamos que ojalá hayan, Padre nuestro, algunas personas que si no tienen al Señor en esta noche puedan recibirle como a su Salvador. Nos encomendamos a ti, rogándote que tú nos bendigas a todos y especialmente aquella pequeña asamblea allí en Quintero, que tú seas con tus hijos y ellos también se esmeren por poder agradarte a ti y buscar almas que se pierden. Bendícenos hasta todos, Padre nuestro, te damos las gracias en el nombre del Señor. Amén. Amén, Señor. Bien, hermanos, damos las gracias a todos. En realidad, yo por lo menos mi garganta está un poquito mal para cantar, pero habría libertad si un hermano quisiera cantar un himno, lo puede pedir y cantar. Yo, en realidad no habría problema. Si no, no hay problema. De todas maneras, ya la reunión ha terminado, el hermano ya oró. Y damos las gracias, hermanos, a todos los que se han juntado en esta tarde. Agradecemos a cada uno de ustedes en una semana que fue, como decía algunos, agridulce le colocaron, en realidad, por la partida de nuestra hermana Marina, la esposa de don Jorge. Así que fue algo triste, pero a la vez de gozo y esperanzador de saber que ya pronto estaremos con ellos y ellos están primeros, ya nos han llevado la delantera, pero con nuestra esperanza siempre firme de esperando a nuestro Salvador, que pronto vendrá de los cielos a buscarnos a cada uno de nosotros. Hermanos, bueno, vamos a dar las gracias a cada uno de ustedes, a nuestra hermana Marina Herrera de la Asamblea de Conchalí. Muchas gracias, hermana, sabemos que ella también está bastante triste, conoció bastante bien a nuestra hermana Marina en sus trabajos que hicieron allá en la Asamblea de Batuco, en el local de Batuco, por mucho tiempo con don Jorge, y sabemos que fue en realidad algo que dolió mucho de lo que pasó.